Mi nombre es Diana Carvalho, coordinadora del proceso de especialistas de nuestra organización QUIC. Para nosotros es un agrado darles esta charla el Día del Bacteriólogo. Como ustedes saben, pues este es nuestro día y para conmemorar como este día, entonces vamos a ver este tema que es tan importante para todos los que estamos trabajando en los laboratorios clínicos. Bueno, entonces el tema va a ser herramientas estadísticas fundamentales para control de calidad. Tenemos un contenido temático que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy la idea es que veamos como lo más básico, ¿cierto? Que vamos a tener que manejar en nuestros laboratorios clínicos. Ya si queremos profundizar en estos temas, pues los invitamos a que participen en nuestros diplomados. También tenemos webinar colgados en nuestra página web para que puedan como profundizar más estos temas. Les agradezco que desactiven el micrófono los participantes para que de pronto no vayamos a interrumpir pues con la charla. Entonces, el día de hoy vamos a ver abreviaturas, fórmulas, vamos a ver qué es estadística, vamos a ver las diferentes medidas de tendencia central, de localización, de dispersión y asociación, vamos a ver la importancia de los materiales de control de calidad, algunas regulaciones internacionales que están relacionadas con estas medidas estadísticas que vamos a tomar en el laboratorio, vamos a ver los conceptos básicos que son media, vamos a ver qué diferencia hay entre una media y una mediana, vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar, cómo se calcula el coeficiente de variación, cómo se va a construir esta gráfica de Levin y Jennings a partir de esta media y esta desviación estándar. Vamos a ver también los gráficos de error total, que es error analítico total, que es límite analítico de desempeño, gráficas de Levin y Jennings, y entonces demos comienzo. Algunas de las abreviaturas que vamos a tener muy comúnmente cuando estamos viendo como este tema va a ser RILIVAC. ¿Qué es RILIVAC? Es el Consejo Médico Federal de Alemania. Estas son unas guías que nos van a dar no solamente como aproximaciones a control de calidad interno, realmente estas guías se manejan en Alemania para como todo el proceso de acreditación de los laboratorios. Es algo así como la ISO 15189, pero de Alemania. En estas guías, entonces, vamos a encontrar también metas analíticas, bueno, vamos a encontrar muchísima información. Está esta que es la media aritmética, está X sub I, que es cada valor que vamos a tomar para calcular la media. ¿Qué otras abreviaturas vamos a utilizar? La desviación estándar, que vamos a aprender cómo se calcula, el coeficiente de variación, vamos a ver qué es error total, y qué son límites analíticos de desempeño. Algunas fórmulas de las que vamos a ver en esta charla van a ser la fórmula de la media, vamos a ver a grosso modo media acumulada y desviación estándar acumulada, pero realmente nos vamos a centrar más en media, desviación estándar pues la normalita, coeficiente de variación. Listo. Entonces, primero que todo, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que está basada en la recolección y análisis de datos. Entonces, esta ciencia estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, la cual nos permite visualizar el desempeño de los diferentes mensurandos en el laboratorio clínico, y no solamente el laboratorio clínico. Esta ciencia se usa en muchos ámbitos de la vida. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y de localización. Estas medidas de tendencia central y de localización son muy importantes en la estadística porque van a ser herramientas que vamos a usar en nuestro laboratorio clínico. Entonces, primero tenemos las medidas de tendencia central, donde encontramos la media, que es lo que más yo voy a calcular en el laboratorio. Vamos a encontrar la mediana y la moda. La moda la vamos a encontrar mucho en algunos controles de calidad externo. Vamos a ver que en algunos controles de estos a veces no vamos a tener como un grupo par con el que nos estén comparando, sino que nos van a entrar a comparar con moda. Y la mediana la vamos a ver muy relacionada en el tema de percentiles que vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos la media, moda y mediana. Entonces la media, ¿qué es? La media es la suma de unos datos divididos sobre ese número de datos. Cuando tenemos una distribución gaussiana simétrica, entonces la vamos a ver de esta forma. ¿Qué es una mediana? La mediana, pues igual más adelante lo vamos a ver pues más a fondo. La mediana va a ser el valor que me va a dividir esa población de datos en dos. O sea, encima de la mediana va a quedar el 50% de los datos
y por debajo de esa mediana va a quedar el otro 50% de los datos. ¿Y qué va a ser moda? Moda va a ser un dato que se repite mucho dentro de esa población de datos. No va a ser lo mismo que una media y una mediana. Podría haber algún caso donde concuerde que el valor sea muy similar, pero normalmente es un valor totalmente diferente. Moda simplemente es dentro de 20, 30 datos que yo tenga, es el dato que más se repite en esa población de datos. También tenemos medidas de localización, donde encontramos los tiles. Tenemos cuartiles, deciles, percentiles, y su nombre viene dado es en el número de partes que se divide esa población. Cuando vamos a hablar de cuartiles, significa que la población la vamos a dividir en 4 partes iguales, como vemos acá en el ejemplo. Pero también hay ocasiones en que vamos a dividir la población en 10 partes iguales o en 100 partes iguales y vamos a hablar de percentiles. El concepto de percentiles lo vamos a utilizar mucho en nuestros controles también de calidad interno, en nuestros análisis. Y estos cuartiles se utilizan mucho para hacer filtros de datos atípicos. Más adelante vamos a ver que cuando nosotros estemos calculando nuestra media y nuestra desviación estándar, es muy importante excluir los datos que sean como aberrantes, que no hagan parte de ese conjunto, porque esos datos nos van a dañar nuestras mediciones. También tenemos medidas de dispersión y de asociación. Las de dispersión son la amplitud, desviación estándar, coeficiente de variación. Estas medidas de dispersión, como su nombre lo dice, me van a decir qué tan dispersos están los datos que yo estoy recolectando, por ejemplo, en mi laboratorio, en mi control de calidad mensual. A medida de que estas gráficas estén como más esbeltas, más estrechas, significa que la dispersión de mis datos va a ser mucho menor, mientras que cuando la gráfica la vamos a ver más extendida, más ancha, significa que la dispersión de mis datos es mucho mayor, por lo que voy a tener unas gráficas pues más anchas. La amplitud simplemente va a ser el punto de inicio, como la distancia que hay entre este punto de inicio y este punto final de la gráfica. Y la desviación estándar, pues como se los dije, tiene que ver es con la dispersión de los datos. Y este coeficiente de variación va a ser como la expresión de esta desviación estándar, pero en porcentaje. Más adelante vamos a ver la fórmula. Hay también otras medidas de asociación entre dos o más variables numéricas y se llaman covarianza, correlación o también hay gráficas de regresión. Estas gráficas las vamos a encontrar mucho cuando estamos haciendo verificación de nuestras pruebas o de nuestras plataformas. Por ejemplo, también en el caso cuando nos certificamos en GSP para la hemoglobina 1C, también vamos a encontrar unas gráficas de correlación. Y en el caso también de algunos controles de calidad externo, que cuando yo ya reporté como la última muestra del ciclo, me van a dar también como un reporte final, donde me van a mostrar también ese tipo de gráficas. Entonces, estas gráficas, como su nombre lo dice, asocian dos variables. En el eje X siempre vamos a encontrar una variable y en el eje Y otra. Por ejemplo, en este ejemplo de la diabetes, tenemos que está la edad en el eje X y el índice de masa corporal está en el eje Y. Aquí lo que vamos a relacionar es qué tanta relación hay entre el aumento de este índice de masa corporal y la edad de un individuo. Entonces, a medida que este R, que es el que nos va a medir esa correlación, a medida que este R esté más cercano a 1, significa que hay más correlación entre el dato del eje X con el del eje Y. Por ejemplo, en los controles de calidad externa también nos van a poner, por ejemplo, aquí en el eje X nos dicen la concentración de esta muestra era, no sé, 50. Y en el eje Y están los valores que yo obtuve como laboratorio y me dice, para la muestra que tenía que medir 50, si yo medí 50, entonces este eje Y con este eje X serían simétricos perfectamente y me quedaría el punto sobre la línea, por ejemplo. Entonces, en estos casos habría una correlación directa. Bueno, ahora vamos a hablar de los materiales de control de calidad. Los materiales de control de calidad pues son muy importantes porque, como les dije, pues todas estas herramientas estadísticas que vamos a usar como la media, la desviación estándar, las vamos a sacar de los datos de nuestro control de calidad. Por eso es muy importante tener un manejo adecuado de nuestro control, tener guías de manejo para que todos los operarios del laboratorio lo manejen igual, porque en la variación que tengamos con este control se va a reflejar en nuestras estadísticas. Si de pronto nosotros no estamos manejando adecuadamente el material de control, vamos a poder tener una media que no es real, unas desviaciones que pueden estar muy grandes, ¿cierto? Y no van a ser reales,
Entonces, por esto es muy importante tener un buen manejo de material de control de calidad. Los materiales de control de calidad existentes en la actualidad normalmente tienen un inserto donde el fabricante ensayó este material de control, sacó unas medias y sacó unas desviaciones estándar y nos los van a poner acá. Hay algunos controles que son no valorados, por ejemplo, en el caso de los controles para HIV, para enfermedades infecciosas, a veces van a venir no valorados, pero la mayoría, por ejemplo, hematología, hormonas, química, van a venir valorados como para yo tener como una guía de cómo me tiene que dar ese material de control. Sin embargo, siempre se recomienda que a pesar de yo estar trabajando al inicio con ese inserto, yo recupere mis 20 datos mínimo y saque mi media y mi desviación estándar y trabaje con mis propios datos. Vamos a ver que algunas normas o algunas regulaciones internacionales como CLIA, que es la que se usa en Estados Unidos como para decir si un laboratorio clínico si cumple con las especificaciones o no, CLIA, que es Clinical Laboratory Improvement Amendments, y RILIVA, que ya vimos que es el consejo alemán, siempre nos van a decir en estas guías que cada laboratorio tiene que determinar su propia media y su desviación estándar. Cuando son usados materiales de control o calibración, deben determinados parámetros estadísticos. O sea, siempre que tengamos un material de control nuevo, tenemos que calcular esta media, esta desviación estándar. Y vamos a ver que a veces cuando trabajamos con las medias y desviaciones de inserto del control, en ocasiones vamos a tener unos rangos demasiado amplios y no va a ser real. O en ocasiones también podría pasar que cuando el fabricante ensayó estos materiales de control, en el mercado existían ciertos lotes de reactivo o ciertos lotes de calibradores que podrían tener unas mediciones un poco diferentes a las que yo estoy obteniendo en la actualidad en mi laboratorio con los lotes de reactivo y calibradores que tengo en el momento. Entonces, por eso siempre lo que aconsejamos es que yo recolecte mis 20 datos mínimos y con ellos haga mis medias y mis desviaciones estándar. Entonces nos dicen que son 20 mediciones mínimas durante 2 semanas o 10 días de trabajo, o si se puede, 4 semanas o 20 días de trabajo. ¿Por qué rangos tan amplios? Porque resulta que si yo el control de calidad recupero los 20 datos ese mismo día, puede que ese mismo día no esté siendo como, no se esté reflejando todas las variaciones reales que ocurren en mi laboratorio. En mi laboratorio va a tener cambio de personal, todos los días va a ir un bacteriólogo diferente, o cierto día tengo que hacer los mantenimientos semanales, los semestrales. A veces me toca cambiar de lote reactivo, me toca calibrar con un lote de calibrador diferente. A veces mi laboratorio puede tener diferencias en la temperatura. Entonces, como son tantas variaciones, la idea es que yo recupere esos 20 datos en diferentes días para que ahí se vean reflejadas todas las variaciones reales que voy a tener en mi laboratorio. Bueno, entonces la idea es que nosotros esta desviación estándar, nosotros la calculamos pues con estos 20 datos para comenzar, pero la idea es que vamos como refrescando esos datos mensualmente, porque de todas maneras vamos a ver que el control de calidad va a ir variando, ¿cierto? Vamos a tener cambios de lotes de reactivo, vamos a tener cambios de lotes de calibrador y esa media va a ir cambiando un poco. Entonces, también existen otras mediciones que son acumuladas. También existe desviación estándar acumulada, media acumulada, y estas para qué se usan. Cuando yo hago una media acumulada, yo frente a esta podría revisar mi media mensual y mirar qué tanto va variando mi desempeño frente a lo que yo tenía antes. Entonces, la media acumulada vendría siendo, por ejemplo, si tengo un control desde diciembre del 2021, la media acumulada sería todos esos datos que tuve en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y ya mido, por ejemplo, la de abril y estaría comparando esa media de abril frente a esa acumulada que tengo desde diciembre para mirar qué tanta variación ha habido. Lo mismo en desviación estándar. Bueno, acá el concepto de muestra o población. Se supone que nosotros cuando pasamos un control de calidad interno, estamos trabajando con una muestra de esa población total. O sea, yo solamente estoy obteniendo unos daticos, ¿cierto? En esos 20 días o en esos días que estoy trabajando. Entonces se supone que estoy trabajando es con una muestra de esa gran población. Porque es importante tener esto en cuenta. Vamos a ver más adelante en el cálculo de desviación estándar que va a haber un cálculo que se hace cuando yo trabajo con toda la población de datos o cuando trabajo con una muestra de esta población. Y en nuestro caso, pues vamos a trabajar con una muestra. Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo se calcula la media?
El cálculo de la media es muy sencillo, simplemente se calcula sumando los valores medidos y dividiendo por el total de mediciones en el grupo. Por ejemplo, en un mes tuve 20 datos, entonces la idea de esta media es que voy a sumar esos 20 datos y como fueron 20 datos, lo voy a dividir entre ese 20, que es el número total de datos. Entonces X sub I sería cada valor del conjunto de datos, entonces sería la sumatoria de todos esos 20 datos sobre N20, que son esos datos. Y así ya voy a empezar a construir mi gráfica. Entonces ya voy a tener el valor de media y ya más adelante vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar para ya construir esta gráfica como de Levin y Jenny. Bueno, y antes que todo, entonces, la diferencia entre media y mediana, pues ya se les había dicho pues que no era lo mismo, ¿cierto? Pero acá lo vamos a ver gráficamente. Entonces, la media va a ser la suma de todos estos valores sobre el número de valores. Por ejemplo, en este caso, son alturas de unos hombres. Entonces, en este caso sería 1,90 más 1, más 1,06, más 1,58, más 1,10. Y como son 5 datos o 5 alturas, entonces lo dividiría entre 5 y esto me daría un valor de 1,328. Entonces esta sería la media de este conjunto de datos. Mientras que la mediana es el valor que me divide este conjunto de datos entre dos. Entonces lo que haríamos aquí sería organizar de menor a mayor por alturas estos hombres o estos muñequitos y el que me quede como en la mitad va a ser la mediana. Entonces tenemos que el más pequeño o el de altura más baja va a ser el de 1, va a seguir 1,06, el que sigue sería 1,10, el que seguiría sería 1,58 y 1,90. Entonces en este caso el hombre que divide la población en dos sería este de 1,10 porque este me va a quedar como en el tercer puesto, son 5, este me va a quedar aquí en la mitad, entonces esta sería la mediana, 1,10. Y aquí se ve representado también, donde tuviéramos pues más alturas de hombres, entonces sería como el que nos queda en la mitad, y arriba de este está el 50% de la población, y debajo de este está el otro 50%. Entonces miren que mediana y media no necesariamente nos va a dar el mismo valor. Bueno, esta es la fórmula de la media acumulada, que yo les dije que también era importante como para uno ir mirando mes a mes cómo va variando su media. Pues la fórmula es muy sencilla también, es la sumatoria de X sub I, que aquí sería la suma total de cada valor del conjunto de datos, y el número total de valores en la serie de datos. O sea, ya no tomaría los 20 datos del mes, sino como tengo más meses, por ejemplo, tendría 120 datos, no sé, sumo todos esos datos sobre ese número de datos. Bueno, ya tenemos la media, ahora sigamos con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar ya habíamos visto que es una medida pues, de dispersión, ¿cierto? Entonces, va a estar relacionada con la distribución de los resultados alrededor de la media esperada. Entonces, esta gráfica se va a construir según esa dispersión de datos. A medida que la dispersión de mis datos sea más grande, esta gráfica va a quedar más ancha y a medida que la dispersión de mis datos sea más pequeña o más estrecha, esta gráfica va a quedar como más laxa, más estilizada. La desviación estándar es una medida del ancho de la distribución y está relacionado con la imprecisión o error aleatorio. Más adelante vamos a ver que en el laboratorio hay dos tipos de errores. Vamos a tener el error aleatorio que está relacionado con la imprecisión, con la dispersión de mis datos y vamos a tener un error sistemático que va a estar relacionado es con el sesgo. Entonces, la suma de este error sistemático y este error aleatorio me va a dar una suma total como de un error total. O sea, yo en mi laboratorio voy a tener un error total que va a ser la suma de todos mis errores aleatorios y mis errores sistemáticos. Bueno, cuando una gráfica pues como de Levin y Jenny, ¿cierto? Va a tener una distribución normal o distribución gaussiana que va a significar cuando yo hallo mi media y mi desviación estándar, voy a esperar que el 68,26% de mis datos esté ubicado entre -1 y +1 desviación estándar. El 95,45% de mis datos va a estar entre -2 y +2 desviaciones estándar y el 99,73% de mis datos va a estar entre -3 y +3 desviaciones estándar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Resulta que a veces nos engañamos ópticamente cuando hacemos estas gráficas de Levin y Jennings, sobre todo cuando le ponemos desviaciones estándar muy grandes y vamos a ver que todos los datos nos fluctúan entre -1 y +1 desviación estándar. Pues esto estadísticamente es imposible, es falso, entonces voy a ver que todos mis puntos van a estar distribuidos ahí, se va a ver la gráfica muy ancha y no voy a ver datos distribuidos en la segunda y la tercera desviación estándar y esto estadísticamente no es real, ¿cierto? Entonces voy a
tener una ilusión óptica de que todos mis puntos están muy bien, pero realmente no, esa gráfica está sesgada, ¿cierto? Como que la estamos como acomodando y no nos va a permitir ver el desempeño real de nuestras pruebas. Si yo veo que todos los datos están acá, yo no voy a ver variaciones, por ejemplo, yo a veces tengo variaciones cuando calibro, se me empieza a bajar un poquito la media o me empiezan a dar datos más arriba. Entonces, cuando yo tengo estas desviaciones estándar tan grandes, no va a ser posible yo evidenciar esos cambios y poderlos corregir. Por eso no se debería hacer. Bueno, el cálculo de desviación estándar, entonces, como les dije, nosotros vamos a trabajar con una muestra de esta población importante porque entonces la fórmula va a variar si trabajo con toda la población o voy a trabajar con una muestra de esa población. ¿Y en qué se va a diferenciar? Simplemente en este denominador. Cuando trabajo con toda la población, voy a trabajar con un n, que es el número total de los datos que uso. En cambio, cuando trabajo con la muestra de esa población, voy a trabajar con un n menos 1. Entonces, en nuestro caso, vamos a usar esta ecuación que va a ser la sumatoria de x sub i, que quede es x sub i. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que les di que íbamos a trabajar con 20 datos, cada uno de esos 20 datos va a ser x sub i menos la media, que va a ser la media de esos 20 datos que yo calculé. Todo esto se va a elevar al cuadrado. ¿Y por qué? Porque vamos a procurar no tener valores negativos. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, así esta resta me dé un valor negativo, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Y luego voy a dividir, bueno, y esto es una sumatoria, o sea, voy a tomar cada uno de los 20 datos, voy a hacer esta resta, lo voy a elevar al cuadrado, y luego voy a sumar todas esas 20 restas que hice. Luego se divide entre n menos 1. Como tenía 20 datos, entonces sería 20 menos 1 sería 19. Ya se divide entre ese 19 y luego le sacamos la raíz cuadrada. ¿Y por qué le sacamos la raíz cuadrada? Porque queremos corregir lo que hicimos antes de elevarlo al cuadrado para que ningún signo nos quedara negativo. Bueno, también tenemos un cálculo de desviación estándar acumulada, pero realmente pues esto solamente lo vamos a usar es como para compararme cada mes cómo estoy frente al mes anterior. Hay algunos software de control de calidad que ya no los calculan o en Excel también lo podríamos calcular y esta es la forma. Bueno, ahora coeficiente de variación. ¿Por qué es importante el coeficiente de variación? La media y la desviación estándar pues eran muy importantes porque en base a ellas es que voy a construir mi gráfica de error, mi gráfica de Levin y Jenny, ya les voy a mostrar cómo. Pero el coeficiente de variación va a ser esa expresión de esa desviación estándar como un porcentaje de la media, o sea, nos va a quedar en porcentaje. Y vamos a ver más adelante que cuando estemos calculando nuestros errores totales, vamos a usar como todos esos parámetros en porcentaje, entonces en ese cálculo vamos a usar más este parámetro. ¿Y cómo se calcula? Es muy sencillo. Yo ya hice mi cálculo de desviación estándar, que ya vimos la fórmula, ya vimos la fórmula de mi media. Voy a tomar esa desviación estándar que me dio sobre esa media y lo multiplico por 100 para que me quede en porcentaje. Muy importante, nosotros vamos a tener diferentes concentraciones de control de calidad. Normalmente los de química nos van a venir por 2 o 3 niveles, los de hormonas van a venir por 3 niveles, hematología también va a venir por 3 niveles. ¿Y por qué? Porque la idea de un control de calidad es que se me asemeje como a los pacientes que yo voy a tener. Entonces es muy importante yo evaluar a los pacientes que me van a dar normales, pacientes de consulta externa que van a tener mediciones completamente normales y también es importante evaluar pacientes que están en hospitalización o que tienen patologías y van a tener valores anormales. Entonces por eso vamos a utilizar diferentes concentraciones de material para evaluar un mismo analito. Por ejemplo, en glucosa vamos a tener valores que son normales, o sea que un paciente le da 80 miligramos por decilitro la glucosa, vamos a tener una concentración que esté muy cercana, pero también vamos a tener concentraciones que ya van a ser típicas de un diabético, ¿cierto? Que van a ser 200 o 100 y pico, ¿cierto? Que ya serían mediciones que ya no son pues como normales. Y muy importante esto porque a cada una de esas concentraciones se le va a hacer estadística. No va a ser que yo voy a hacer una media desviación estándar por todas las concentraciones de control que estoy usando. No, cada concentración va a tener su propia estadística. Y también vamos a ver que vamos a obtener mejores resultados para cada prueba en el valor bajo o en el valor alto, porque igual el equipo pues tiene un límite como de detección que me dice el equipo lee desde, no sé, desde 10 hasta 1000 y en ese rango pueden pasar muchas cosas, o sea, el equipo a veces puede leer más
pues puedo leer mejor en concentraciones bajas, pero en concentraciones altas de pronto no ser tan exactos. Entonces también por eso es importante uno usar diferentes concentraciones, porque esas concentraciones altas también van a poder permitir como mirar cómo es el desempeño de mi equipo a esas concentraciones altas, o sea, traduciéndolo, cómo va a leer mi equipo a pacientes que de verdad tienen mediciones muy altas porque tienen una patología. Bueno, entonces, como les decía, lo ideal es primero entonces calcular la media, que ya vimos cómo se hace, y cuando calculamos esta media, luego calculamos mi desviación estándar y empiezo a construir este tipo de gráficas que son conocidas como gráficas de Levin y Jennings, muy importantes también en el laboratorio. Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, que medimos un conjunto de datos y nos dio 10 la media, y luego hicimos la otra fórmula, pues que ya les dije, y la desviación estándar nos dio 1. Entonces, ¿cómo se construye esta gráfica? Muy, muy sencillo. Cogemos este 10 y le sumamos este 1, y aquí me quedaría mi primera desviación estándar, que sería 11. Luego le sumamos otra vez esta desviación estándar, me quedarían 12, o sea, esta sería mi segunda desviación estándar. Y se la sumaría una tercera vez y ya sería 13 y esta sería mi tercera desviación estándar hacia arriba. Y ahora vamos a medir hacia abajo, porque ustedes saben que también tenemos desviaciones estándar hacia abajo. Ya tomamos este 10, le restamos una vez la desviación estándar y nos va a quedar un valor de 9. Le restamos nuevamente esa desviación estándar y nos va a quedar un valor de 8, y se la restamos nuevamente y nos va a quedar un valor de 7. Este 7 va a ser el rango inferior y el 13 va a ser el superior. Cuando yo encuentro en los insertos de mi control de calidad estos rangos, a veces nos dice, bueno, este control me tiene que medir 10 y va más o menos desde el 7 hasta el 13. De esta forma es que se construye como esos rangos de inserto, porque es muy importante, pues a veces cuando nosotros empezamos y no tenemos nuestros 20 datos, tomamos esos datos del inserto, pero realmente ellos a veces no nos dicen cuál es la desviación estándar. Si yo la quiero calcular, simplemente teniendo aquí la lógica que tenemos 6 desviaciones estándar dentro de este rango, tomaría, por ejemplo, el valor de la media y le restaría, por ejemplo, el número inferior, o sea, sería 10 menos 7. Si ustedes ven entonces en este espacio, de este 10 hasta este 7, ¿cuántas desviaciones estándar hay? Hay 3. Entonces sería 10 menos 7 dividido 3, ¿cierto? Y ahí ya nos daría el valor de la desviación estándar. ¿Que cuánto nos da eso? 10 menos 7 nos da 3. Dividido 3, porque son 3 desviaciones estándar, sería 1. Y aquí ya encontramos este resultado de esta desviación estándar. Entonces, de esta forma así sencilla, vamos a tener más o menos idea de cuál fue la desviación estándar que le dio al fabricante del control, pues cuando hizo esas mediciones. Bueno, veamos este ejemplo. Este es un ejercicio pues que hicimos con estos conceptos de media y desviación estándar. Teníamos acá 10 datos. De estos 10, entonces, ¿cómo se calculó la media? Tomamos 90 más 91, 89 más 84. Bueno, tomamos todos estos datos y los dividimos entre 10 y nos dio 87,7. Luego, para calcular la desviación estándar, si lo hacemos, por ejemplo, en Excel y lo queremos hacer paso a paso, tomamos cada valor de este conjunto de datos con el que calculamos la media, entonces lo vamos tomando uno por uno. Por ejemplo, acá tomaríamos este 90 y se lo restamos a la media, que miren que acá estamos aplicando esta fórmula, entonces sería 90 menos 87,7, nos daría 2,3. 91 menos 87,7, 3,3. Entonces hallamos así todos los valores, y cuando los hallemos todos, entonces, ¿qué toca hacer? Elevarlos al cuadrado. ¿Por qué? Porque algunos nos van a caer en negativo, como en este caso, porque el dato estaba más abajo de la media, entonces obviamente la resta va a dar un valor negativo. Ya lo elevo al cuadrado y aquí ya mostramos la fórmula cuando la elevamos al cuadrado. Entonces tomamos este 2,3, lo elevamos al cuadrado y nos van a dar estos resultados. Luego todos estos resultados se van a sumar y se van a dividir, entonces al sumarlos nos dio 132,1, se van a dividir entre 10 porque eran 10 datos, y se les va a sacar la raíz, pues para eliminar este elevado al cuadrado que le pusimos, nos va a dar una desviación estándar de 3,63. Entonces, así como en el ejemplo anterior, ¿cómo se construye la gráfica? Tomamos la media, que es 87,7,
y le restamos y le sumamos las desviaciones estándar. Entonces, si las vamos a tomar hacia arriba, sería 87,7 más 363 sería 91,33. Entonces, esta sería la primera desviación estándar que tendríamos hacia arriba. Sería, bueno, acá escribo un poquito feo, pero acá sería 91,33. Luego tomamos otra vez ese 91,33 y le sumamos 3,63, o también podríamos hacer 87,7 y este 373 multiplicado por 2, que sería 726. Y esta segunda desviación estándar nos quedaría en 94,96. Perdón por la escritura, pero listo. Y la tercera desviación estándar, entonces, o sería sumarle a este 94,96 este 363, o sería coger el 87,7 y este 363 multiplicarlo por 3 y sumarle esto, entonces ya quedaría 98,59. Entonces, de esta forma es que vamos a construir estas gráficas de Levin y Jenny. Y ya al contrario, vamos a calcular ahora las desviaciones estándar hacia abajo. Entonces lo mismo, ya no sería sumando, sino que sería restando. Tomo este 87,7, le resto 363, me daría 84,07. Acá lo anoto, 84,07. Luego vuelvo y le resto este 363 y me quedaría 80,44. Y nuevamente le resto la tercera vez la desviación estándar y ya me va a quedar 76,9. Entonces, de esta forma es que construyo estas gráficas integradas, estas gráficas de Levin y Jenny, perdón. Y si fuera, por ejemplo, un inserto de control de calidad interno, el rango que nos darían sería 76,9 hasta 98,59 con una media de 87,7. Entonces, de esta forma así sencilla es que se calculan estas gráficas. Bueno, muy importante. Nosotros tenemos nuestros 20 datos para calcular nuestra media, nuestra desviación estándar, pero en ocasiones vamos a tener datos que van a ser atípicos. ¿Por qué pueden ser atípicos? De pronto ese día no, ese día que monté ese control de calidad o que lo procesé, no lo dejé la media hora que siempre lo dejo, o de pronto pasó algo con la nevera donde los guardo, la temperatura se bajó y pudo haberse dañado, o de pronto fue un error de digitación, me dio cierto valor y yo en mi afán de pronto digité y me dio otra cosa. Entonces, todos estos datos toca identificarlos y excluirlos de ser necesario, porque si no nos van a dañar nuestra estadística. Por ejemplo, un dato muy bajo, que yo sea que le puse el punto donde no era, por ejemplo, era 8,4 y le puse 84,0, pues obviamente ya me va a dañar la estadística, me va, cuando yo le sumo a datos que me dan 8,3, 8,2, 8,5, un dato de 84, ¿qué va a pasar con esa media? La media ya no me va a dar 8,3, la media ya me puede dar por allá como 70 y pico o algo muy grande. Entonces, por eso la idea de esos datos es tratarlos de rechazar para que no me dañe la media y encima la desviación estándar, al estar ese dato tan alto o tan bajito, voy a tener también una desviación estándar muy grande que no va a ser real. Entonces, es muy importante siempre identificar cuál es el dato que no es de ahí y eliminarlo. Para hacer esta exclusión de valores atípicos tenemos diferentes herramientas. Tenemos la prueba de Dixon, tenemos la exclusión por cuartiles que se los dije al principio de la charla. También hay otra que se llama test de graphs, que esa la recomiendan más, es como en la guía CLSIEP 15, que es la de verificación y validación. O sea, hay diferentes herramientas para yo identificar y excluir ese tipo de datos, aunque también visualmente, cuando yo reviso mi gráfica de error total, la integrada de error total que la vamos a ver más adelante, o hasta mi gráfica de Levin y Jennings, yo voy a poder identificar que ese dato no es de ahí. Entonces, por eso también es muy importante nosotros validar nuestras corridas con las gráficas, ¿cierto? Para poder identificar ese tipo de errores que podríamos haber tenido. Bueno, percentiles, pues ya les había dicho que era una medida de ubicación, ¿cierto? De localización, va a dividir la población o muestra en 100 partes iguales, y al igual que otras medidas de localización como cuartiles o deciles, se caracterizan porque dividen la distribución en partes iguales. Entonces, en este caso, el percentil lo va a dividir en 100 partes iguales, el cuartil en 4 y el decil en 10. El percentil para nosotros es muy importante porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos controles, nosotros como Quick distribuimos los controles de Biorad de tercera opinión
y resulta que estos controles van a tener unos reportes de comparación interlaboratorios. Y cuando nos hacen estos reportes de comparación, nos van a comparar con otros laboratorios que tienen las mismas metodologías, las mismas pruebas que nosotros, con las mismas unidades, y que les van a medir a esos laboratorios, les van a ver cuál es su imprecisión o cuál es la dispersión de sus datos, que ya vimos cuál es la fórmula, y le van a medir el sesgo. Como les dije al principio de la charla, cuando uno suma el sesgo o error sistemático más la imprecisión o error aleatorio, me va a dar un error total. Entonces, a todos estos laboratorios le van a medir como ese error total y los van a dividir en 100 partes iguales y los van como a organizar de menor a mayor. Y en este caso sería de menor a mayor ¿a qué? En cuanto a qué, al error total que obtuvieron en sus pruebas. Entonces, por ejemplo, en el percentil 10 quedarían ubicados, por ejemplo, los laboratorios que tengan errores totales, por ejemplo, de un 2%, digamos que estamos hablando de un calcio, ¿cierto? Digamos que en el percentil 10 me quedan los laboratorios que tienen un error total del 2%, mientras que en el percentil 90-100 van a quedar los laboratorios que tienen un error total, por ejemplo, del 12% para ese mismo calcio, con ese mismo equipo, con esas mismas unidades, con esos mismos reactivos. ¿Y por qué se llama de localización? Porque a cada laboratorio, ¿cierto? Lo van a comparar según esta distribución de datos. Entonces, por ejemplo, a mi laboratorio individual me dio un error total del 6%. Entonces, no voy a estar ni en el percentil 10, ni voy a estar en el percentil 100. Voy a estar como en la mitad, más o menos en el percentil 50. Entonces, cuando el laboratorio le dio un 6% de este error total, voy a quedar acá. ¿Y por qué es importante entonces uno ubicarse según los percentiles? Porque se supone que si todos los laboratorios están manejando los mismos equipos, las mismas metodologías, todos deberíamos tener un desempeño un poco similar. Entonces, cuando yo veo que hay laboratorios que logran un 2% de error total y a mí me está dando, por ejemplo, un 12%, yo tengo que intervenir esa prueba. Yo debería estar pensando, bueno, algo pasa conmigo, con mi procedimiento, porque no logro alcanzar los mismos desempeños de ellos. Cuando estoy aquí en el percentil 50, significa que estoy mejor que el 50% de esta población, pero también hay 50% de la población que está mejor que yo. O sea, yo acá podría mejorar, pero realmente pues tengo un desempeño como estable, estoy como en la mitad. Este sería como la mediana, ¿cierto? Pero entonces por eso es muy importante. Nosotros a veces con esta localización que tenemos en percentiles nos vamos a dar cuenta si, por ejemplo, las metas de calidad con las que estamos trabajando en el laboratorio son adecuadas. Porque, por ejemplo, nosotros a veces las gráficas le ponemos una meta de calidad de trabajar, por ejemplo, con variabilidad biológica mínima. Y yo veo que mis gráficas son bonitas, son estables, pero cuando voy y me miro por percentiles donde estoy, voy quedando en los percentiles más altos. Eso a veces me daría indicio de que de pronto la meta que yo le tengo podría ser muy grande. Como es tan grande, pues yo cumplo, me veo bonita, pero la realidad frente al contexto de los pares no va a ser igual. O sea, yo no voy a tener buen desempeño frente a otros que tienen lo mismo que yo. Entonces, por eso es como importante este concepto de percentiles. Esto no solo se usa en laboratorio clínico. Para las personas que tengan hijos, normalmente cuando llevan a sus niños a crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, miden los niños que por el peso que tienen, por la talla que tienen, y se hace de la misma forma, ¿cierto? Me van a medir, por ejemplo, la altura de mi niño. Van a decir, los niños de la edad de su hijo que están en 5 años van desde, no sé, una altura de 1,30 hasta 1,50 y mi hijo mide, por ejemplo, 1,40. Yo qué voy a decir, voy a estar en un percentil alto, pero digamos que en este caso pues no sería algo negativo, pues porque ser alto pues nunca va a ser negativo. Entonces, dependiendo también de la propiedad que yo esté midiendo, va a ser mejor quedar en los percentiles bajos o quedar en los percentiles altos. O sea, depende del atributo que yo esté midiendo. En el caso del laboratorio clínico que nosotros estamos evaluando son los errores totales de las pruebas, o sea, qué tanta imprecisión y qué tanto sesgo tengo. Obviamente va a ser mejor quedar en los percentiles bajos, porque eso me está diciendo que frente a otros que tienen las mismas metodologías que yo estoy súper bien y tengo muy buen desempeño. Bueno, esta la va a pasar rápidamente. Esta es como unas diapositivas de cómo se hacen esos filtros de Dixon, cómo se hacen las de cuartiles, pero si quieren ahondar más como en este conocimiento, se pueden meter a nuestra página web y en la sección de webinars tenemos un webinar que está dedicado solamente a exclusión de datos atípicos para que puedan como profundizar este conocimiento, o también los invitamos a hacer nuestros diplomados donde explicamos mucho más al detalle todos estos conceptos. Bueno, ya vimos qué es la media, qué es la desviación estándar, qué es el coeficiente de variación. Ahora vamos con otro concepto que se llama valor diana. ¿Por qué va a ser importante este valor diana?
porque como yo les dije, nosotros en el laboratorio vamos a medir una imprecisión, pero también vamos a medir un sesgo para que al sumar esas dos variables tengamos un error total de la prueba. Entonces, en este caso nos falta el sesgo. ¿Cómo se mide el sesgo? El sesgo simplemente va a ser la diferencia que hay entre esa media, o sea, la que ya aprendimos a calcular, frente a este valor diana. O sea, va a ser la distancia que hay entre esa media de mis datos y ese valor diana o ese valor asignado como verdadero. Entonces, el valor diana es el valor contra el cual se monitorean los cambios en el laboratorio clínico. La idea de este valor diana es que no se esté cambiando constantemente. De ser posible, cuando yo empiezo un lote de control de calidad, debería asignarle diana y no moverlo más, ¿cierto? Aunque a veces hay ciertas situaciones donde cambia demasiado el desempeño con un lote reactivo específico, o le cambia la formulación ese reactivo y va a cambiar demasiado el desempeño, pues y ahí sí nos va a tocar como cambiar a veces la diana, pero la idea es no tocarla, ¿cierto? No moverla casi. Bueno, en esta gráfica pues se ve un poco pequeño. Esto es una gráfica integrada de control de calidad. Una gráfica integrada va a tener la Levin y Jennings, que ya les dije cómo se calculaba, donde hacia un lado izquierdo va a estar la media, una desviación estándar hacia arriba, la segunda, la tercera, -1, -2, -3, pero también va a tener unos límites inferior y superior y un valor diana, que es el que vamos a ver de dónde se calcula. Bueno, entonces el valor diana y la media tienen unas diferencias. El valor diana, como les dije, es un valor constante que permanece en el tiempo. O sea, la idea de este valor diana no es estarlo cambiando a toda hora, ¿cierto? Mientras que la media sí se recomienda que se vaya actualizando mensualmente. El valor diana se considera como el valor aceptado como verdadero, mientras que la media proporciona una estimación del valor verdadero del analito para un nivel de control específico. O sea, la media simplemente va a ser los datos que a mí me den los 20 días que lo pasé en el laboratorio, los 30 días que lo pasé en el laboratorio en ese mes, ese va a ser mi media. Las fuentes de valor diana pueden ser varias, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un laboratorio de referencia que está trabajando con calibradores trazables, por ejemplo, el JCTLM, y ese laboratorio me mide, por ejemplo, la glucosa y dice que le dio 84. Como ese laboratorio es de referencia, supuestamente está trabajando con calibradores trazables, se supone que ese valor debería ser considerado como verdadero. Entonces ese valor lo podría tomar como mi valor diana. Obviamente siempre no va a ser disponible yo contar con una medición de un laboratorio de referencia, pero si lo pudiera hacer, pues se podría tomar de ese dato. También puede ser la media inicial del control de calidad interno, o sea, mi media inicial con mis 20 datos, cuando yo excluí mis datos atípicos, ¿cierto? La idea de este valor, de esta media, es que yo la puedo ajustar como valor diana y dejarla quietecita. Y mes a mes voy mirando cómo ha sido la variación de mi control de calidad con mi media real que voy ajustando mes a mes y mirar qué tanto va variando frente a esa media inicial que recolecté. Sin embargo, para que esa media me sirva como valor diana, yo tengo que validar y verificar mi método. Tengo que revisar mis controles de calidad externo, que tenga buenos desempeños, porque como son mis propios datos, podría pasar que yo tenga un sesgo en la prueba y yo no me esté dando cuenta. Cuando yo le pongo la media inicial de mis propios datos, pues yo puedo decir que estoy muy bien porque estoy frente a mí, pero cuando tengo un control de calidad externo veo que tengo un sesgo constante, ¿cierto? Entonces es muy importante que la prueba esté verificada, o sea, que yo haya cogido pues los datos que me dio el fabricante y me dijo, esta prueba tiene que tener esta imprecisión, tiene que tener este sesgo y yo de verdad haya validado que la prueba me haya dado bien y que también haya mirado que en los controles externos esté bien. Entonces, si yo estoy segura que mi prueba está muy bien, puedo usar esa media inicial como valor diana. O tenemos otra opción que es la media del consenso del control interno. Por ejemplo, cuando tenemos controles de tercera opinión, como los que estamos manejando con Biorad, nosotros tenemos unos reportes con los que nos comparan con los pares, como les dije, pues en el tema de percentiles. Ellos también nos van a mostrar cuáles son las medias de ese conglomerado de laboratorios que tienen la misma metodología que nosotros. A veces esa media de ese grupo de laboratorios, pues como tienen lo mismo que nosotros a veces también lo tomamos como valor diana. Sin embargo, pues ese también tiene su, o sea, a veces ese grupo podría estar compuesto también por laboratorios que tienen mucha imprecisión, entonces también toca mirar que la imprecisión de ese grupo de datos sea buena, que la desviación estándar sea buena, pues porque si también ese grupo tiene bastante imprecisión, yo tomar esa media pues no sería como lo más adecuado. Y también mirar el número de participantes con los que me están comparando. A veces voy a tener controles que tienen un grupo de participantes de 100, de 50, bastantes, mientras que a veces voy a tener 2 de grupo par, 3, 4, entonces digamos que esos ya no serían tan significativos.
Entonces ya la diferencia con la media es que la fuente de la media ya no va a ser ni el método de referencia, ni la media inicial, ni la media del consenso del grupo, sino que va a ser los propios datos que yo voy obteniendo en el laboratorio día a día, que los voy a recolectar cada mes. Bueno, ahora vamos a hablar de límites analíticos de desempeño, porque como les dije anteriormente, vamos a construir unas gráficas integradas. Ya sabemos construir la de Levin y Jennings, ya sabemos cómo se escoge ese valor diana. Ahora vamos a ver de dónde van a salir esos límites inferior y superior que les mostré ahorita en la diapositiva. Entonces vamos a tener el concepto de límites analíticos de desempeño. ¿Qué es un límite analítico de desempeño? Tiene muchos sinónimos, pero va a ser un error de medición que no se debe traspasar. Según la ISO 3534 se llaman límites de tolerancia. Según las guías EP21A es límite de error. Según Rilibag lo llama errores máximos permisibles. En ocasiones vemos que los llaman metas de calidad, límites analíticos de desempeño. También los vamos a llamar APS en inglés, pero realmente todo tiene que ver con eso, o sea, todo tiene que ver que es un error total que yo no debo pasar. Entonces, como les comenté anteriormente, nosotros vamos a calcular un error total de mi laboratorio, o sea, con mi imprecisión y mi sesgo. Y ese error total que yo medí lo voy a comparar con esa meta que yo estoy escogiendo. ¿Y esa meta dónde sale? Esa meta salen de estudios que se han hecho con diferentes pacientes donde se ha determinado cuál es el error total que yo le podría permitir a cada analito, ¿cierto? O a cada magnitud. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de límites analíticos de colesterol total. Vemos que tenemos aquí varias fuentes y según la fuente que yo escoja, el error total máximo permitido, ¿cierto? O la meta analítica máxima permitida que yo voy a encontrar va a ser un poco diferente según la base de datos que yo encuentre. Entonces, si yo voy a trabajar con mínimas, me voy a permitir tener un error total del 12.73%, mientras si escojo trabajar con variabilidad biológica óptimas, voy a escoger trabajar con un 4.24%. ¿Qué diferencia va a haber? Pues obviamente, si yo me exijo un 4.24%, cuando yo le ponga esto a la gráfica, pues se me va a ver mucho más estrecha, van a haber puntos que de pronto se me podrían salir, mientras que si le pongo un error total muy grande, podría pasar lo contrario. Podría haber una gráfica muy como que tiene mucho para dónde moverse, yo podría aceptar todos los datos así no sean para aceptar. Entonces, por eso es muy importante yo escoger adecuadamente mis metas. Van a haber analitos que van a permitir unas metas más grandes, otras se les pueden poner otros más pequeños, pero ya toca mirar analito por analito qué le voy a poner. Por ejemplo, yo no puedo decir, ay, a todo lo voy a poner óptimas, a todo lo que tenga química sanguínea, por ejemplo. Pues no, a veces van a haber pruebas que me van a caer muy bien con óptimas, puede haber otras que les puedo poner deseables, o incluso va a haber otras que les puedo poner Rilibag, ¿cierto? Por esto viene la importancia de los percentiles que les decía anteriormente. Estos percentiles van a servir como de ayuda para yo mirar cómo estoy frente a los otros y mirar, por ejemplo, cómo son los errores totales que tienen los otros participantes o tienen los otros laboratorios, porque de ahí también podría definir cuál debería ser el error total que yo debería ponerle a las pruebas. Bueno, entonces ya vimos pues lo de las gráficas de Levin y Jennings, cómo se construyen. Les muestro esta gráfica acá porque me parece importante. En esta gráfica vamos a ver que todos los datos van a estar dentro de menos una y más una desviación estándar. Como les decía anteriormente, esto no es real, ¿cierto? Solamente se espera como el 68% de los datos estén en estas desviaciones estándar. Nosotros siempre en una gráfica normal vamos a tener puntos que van a estar en la segunda y en la tercera desviación estándar y no es malo, es lo normal. Entonces, cuando veamos gráficas que están así, que todos los puntos estén dentro de la más uno y menos una desviación estándar, puede ser que es una desviación estándar muy grande, que le puse una meta, le puse unas desviaciones estándar pues que no eran las adecuadas. Por eso siempre lo ideal es uno calcular bien su media y su desviación estándar con sus propios datos. Bueno, acá pues esto habla de lo mismo, cuántos son los datos que debemos tener pues como para calcular estas cosas, mínimo 20, ¿cierto? Para que sea, y en diferentes días como para que yo pueda tener datos reales de cómo es la variación de mi laboratorio. Bueno, ahora con el concepto de error analítico total, pues ya se los había dicho como a grosso modo, pero acá les voy a mostrar la fórmula. Entonces el error analítico total es la combinación de errores analíticos que tengo en mi laboratorio y pueden impactar el resultado de una medición.
vamos a tener errores de tipo aleatorio, que ya les había dicho que están relacionados con la imprecisión, con la desviación estándar, con la dispersión de mis datos, y van a estar los sistemáticos, que van a estar relacionados con el sesgo. Bueno, en esta charla no les mostré, por ejemplo, cuál es la fórmula del sesgo, pero también es muy sencilla. Cuando nosotros ya tenemos nuestra media, acá está como loco. Cuando nosotros tenemos nuestra media y nuestro valor diana, entonces ya podemos calcular sesgo. Y como es la fórmula, simplemente va a ser la media, que fue la primera que aprendimos a calcular, menos el valor diana, que ya les dije pues de dónde se selecciona, sobre valor diana, y va a ser en porcentaje, entonces lo multiplico por 100. Esta fórmula básica va a ser la del sesgo. Entonces, cuando yo ya tenga calculada mi media, mi desviación estándar, tenga seleccionado mi valor diana y mi meta analítica, ya va a poder construir mis gráficas integradas. Entonces, y para medir mi error analítico total, pues también necesito este sesgo, ¿cierto? Y el coeficiente de variación ya vimos también cómo se calcula, que lo voy a calcular a partir de esa desviación estándar que ya calculé sobre la media por 100. Entonces ya tengo todos estos cálculos y ya puedo medir mi error total. Bueno, aparte aparece aquí una constante que es la Z. Esta es una constante estadística, o sea, las voy a encontrar en las tablas de estadística. ¿Y qué es el nivel Z? Este nos va a indicar como cuáles son los datos que yo voy a incluir o el porcentaje de datos que yo voy a incluir en una distribución normal. Normalmente vamos a trabajar en los laboratorios con zetas de 1,65, a veces nos queremos exigir más y le ponemos 1,96, o si nos queremos exigir aún más, nos ponemos una Z de 2,33. Y esta Z va a impactar directamente a la imprecisión. Pues, ¿por qué? Porque vemos que en la fórmula la Z va a multiplicar la imprecisión. O sea, a medida que yo tenga una Z más alta o escoja tener una Z más alta, pues la imprecisión que me voy a permitir va a ser un poco más pequeña. Cuando trabajo con una Z de 1,65, normalmente estoy diciendo que el porcentaje de datos que voy a incluir dentro de mi distribución normal va a ser como el 90%. Cuando trabajo con una de 1,96 voy a incluir como el 95%, y cuando trabajo con el 2,33 voy a incluir como 98%. O sea, me voy a exigir tener como mayor porcentaje de datos dentro de estas gráficas. Y entonces esta es la fórmula. Aquí vamos a ver que la Z que yo escoja, normalmente trabajamos con la de 1,65, para laboratorios que escogen 1,96 o 2,33, lo multiplicamos por este CB o por esta imprecisión, que ya vimos cómo se calcula, más el sesgo. Y el sesgo, ¿por qué viene encerrado en estos corchetes? Porque se supone que el sesgo, uno a veces puede tener sesgos o negativos o positivos. Entonces, con esto, lo que estamos asegurando es que siempre se sume, porque vamos a estar hablando de un error analítico total, o sea, va a ser una suma de errores, nunca se debe restar, siempre se debe sumar. Y este error total que yo calcule en mi laboratorio va a ser contra el cual como que me voy a comparar según la meta analítica que yo escoja. Por ejemplo, mi error total me dio, no sé, un 5%, y yo escogí trabajar con metas de 7% de relieve, por ejemplo, para el colesterol total. Entonces, yo para acá voy a medir ese error total para ver si de verdad estoy cumpliendo con esa meta. Mi meta es no pasarme del 7. O sea, mi error total siempre me va a dar más pequeño del 7%. Bueno, ¿qué diferencia hay entre imprecisión y sesgo? Pues ya lo vimos, ¿cierto? La imprecisión viene asociada a la dispersión de los resultados, se puede expresar como desviación estándar, o si lo quiero expresar en porcentaje como coeficiente de variación. En desviación estándar lo voy a usar como para armar esa gráfica de Levin y Jennings. Como coeficiente de variación lo voy a usar es como para hacer el cálculo del error total. Y el sesgo está definido como la diferencia entre las medias de dos conjuntos de datos, resultando un error sistemático. ¿Cuáles conjuntos de datos? Voy a hacer la media de mi laboratorio, la que calculé normalita, con la diana, ¿cierto? Que escogí, y ese va a ser mi resultado de sesgo, que aquí ya les puse como la fórmula. Bueno, una gráfica de error total va a reflejar la variación total de los resultados individuales con respecto al valor diana u objetivo para un analito específico. Entonces, cuando yo escojo este valor diana, cuando escojo la meta de calidad que voy a usar, el de una me va a poner como un límite superior y un límite inferior según ese porcentaje de error total que yo le haya puesto a la gráfica. Entonces, así se me va a ver un gráfico integrado de error total. Por ejemplo, en el software que nosotros tenemos en el Unity Real Time, pues uno le va a meter este valor de diana,
le va a meter ese error total y él ya me va a calcular como este límite superior y este límite inferior. Hay otro software de control de calidad en el mercado que también lo hacen. ¿Y por qué es importante unirlas? Pues porque con estas vamos a monitorear la estabilidad de la prueba y vamos a mirar pues cómo es el desempeño de la prueba y si tenemos que hacer correcciones. Por ejemplo, en este caso vemos que la gráfica de Levin y Jennings tiene puntos donde se está saliendo la tercera desviación estándar. Si yo me pusiera a hacer esas reglas de Westgard, pues muchos de esos puntos ni se podrían validar porque se están saliendo, ¿cierto? Pero cuando yo le ingreso también esa meta de calidad, voy viendo que tengo este espacio en blanco. ¿Qué significa este espacio en blanco? Que yo todavía tengo como mucho para dónde moverme sin impactar la decisión clínica, porque se supone que si alguno de estos puntos supera este 280-87, que es el límite superior, o este 228-33, que es el límite inferior, ahí podría estar impactando la decisión clínica. Sin embargo, no significa que yo no vaya a corregir sesgos cuando los tenga, así no se esté superando. Por ejemplo, en este caso, yo voy viendo que la tendencia como que es que la media se me vaya subiendo, de pronto aquí calibré, pasó algo, entonces obviamente así yo todavía tenga mucho espacio de ahorro, pues sí tengo que mirar de pronto qué fue pasando en esta prueba y mirar si la tengo que intervenir. Aquí vemos ejemplos del mismo analito según las especificaciones de calidad que escoja. Entonces, todas estas gráficas corresponden a un cloro. Es la misma gráfica, solamente que aquí le pusimos especificaciones mínimas de variabilidad biológica, donde dicen que el error total es de 221. Y vemos que aquí algunos puntos se salen. Por acá tenemos un sesgo negativo. Cuando le ponemos deseables, que la meta es más estricta que mínimas, me quedan 1,47, vemos que ya varios puntos se salen, aquí solo se salían estos dos, pero en este caso ya se me van saliendo más. Vean que aquí estos dos de acá se me salieron, mientras acá todavía me entraban. Y aquí se me salían algunos entraban, pero aquí ya casi que todos se me están saliendo, porque obviamente la meta analítica es más estricta. Cuando trabajo con óptimas que es aún más estricta, pues ya vamos a encontrar más datos que se nos salen de la gráfica, o sea, todos estos datos no se deberían validar, se deberían tratar de repetir y mirar qué pasó pues para que se hayan salido. Todo este sesgo también se vería. Y aquí escogí Realivac. Si ven, Realivac dice que el error total es de 4,5, no está tan bajito como este 221 o como este punto 74. Y aquí, ¿qué logramos? Que estos puntos sí entren, no se están saliendo de los límites, igual si se ve el sesgo. Lo que les decía, pues igual así no se estén saliendo de los límites, uno sí va viendo que acá hay un sesgo y que toca tomar alguna acción correctiva, o puede ser que haya algún problema con algún sensor, ¿cierto? De pronto necesita más cebado el sensor según la plataforma pues que estemos usando. Bueno, tenemos muchas gráficas, pues aquí vemos pues imágenes de varias gráficas que usamos en control de calidad, pero realmente pues la idea de esta charla era que viéramos como lo más básico de control de calidad, pues dado que la charla era corta y que tuvieran como más herramientas para hacer, como para hacer las mediciones en sus laboratorios clínicos. Este era el tema hasta hoy, espero que les haya gustado. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción para poderles dar certificado de participación en esta charla y si tienen preguntas, pues nos las pueden hacer para que las empecemos como a contestar. Ok, nos están preguntando que si le podemos repetir cómo se saca la diana de mi laboratorio. Entonces recordemos que la diana hay varias formas de sacarla, o si tenemos un laboratorio de referencia pues que haya medido el mismo control de calidad que nosotros y diga es esto, pues se puede sacar de ahí de lo que le dio ese laboratorio, que es un poco difícil obtenerlo. Se puede obtener también de la media inicial de mi laboratorio. O sea, tú escoges tus 20 datos, le sacas esa media, obviamente teniendo en cuenta que no tengas datos atípicos o datos aberrantes, ¿cierto? Excluyéndolos antes, y esa misma media inicial la puedes usar como valor diana. O sea, tomas ese valor que te dio inicialmente y lo pones como valor diana y tratas de no moverlo, y ya mes a mes vas calculando tu media y vas mirando qué tanta variación hay frente a esa media inicial. Obviamente esa media la puedes sacar de ahí si ves que tienes un buen desempeño en el control de calidad de externos y cuando validaste la prueba te dio adecuadamente. O también podría ser si tienes de pronto grupos de comparación interlaboratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos el que se llama Unity, pero hay ciertos controles, por ejemplo, los de las plataformas de hematología que sacan también un reporte de comparación de los SISMEX. Eso también sería un grupo de comparación interlaboratorio. Uno también podría tomar esa media de ahí, teniendo en cuenta que tenga bastantes participantes y que la imprecisión o desviación estándar de ese grupo sea buena.
Otra pregunta, en el ajuste de medidas se requiere ajustar la desviación estándar. Pues realmente eso sí es una práctica que uno debería tener mes a mes, ¿cierto? Que yo vaya a organizar mis datos pues una vez al mes y yo sí le calcule otra vez la media y la desviación estándar, porque realmente ella sí va variando. Y de esta forma, por ejemplo, si yo tuviera el cálculo de la acumulada, podría ir mirando mes a mes qué tanto me va variando esa desviación estándar y esa media frente a lo que venía teniendo. Porque es importante, porque yo en un mes puedo ver que la desviación estándar me aumentó o que mi media se subió o se bajó. Entonces yo ahí sí podría tener como analizar qué es lo que está pasando en mi laboratorio para que esa desviación estándar me haya aumentado. Puede ser, tengo rotación nueva de personal, tengo problemas con una pipeta con la que reconstituyo. Entonces, de esta forma como que voy a poder buscar qué es lo que está pasando y poder intervenir. No, la idea no es, acá nos preguntan que si hay que hacer ajustes o es cálculo. O sea, la idea, como les mostré en la regulación, es calcular mis datos, o sea, con lo propio, con lo de verdad. O sea, cuando yo tomo esas desviaciones estándar a veces de inserto o de grupos pares, a veces puedo caer en pues puedo caer en la desgracia que le ponga las desviaciones estándar muy grandes. Yo la gráfica la veo súper bonita y me confío y mentiras que sí tengo variaciones en mi control que no estoy identificando. O a veces también puede pasar que le pongo cosas demasiado chiquitas y se me salen los puntos de la gráfica. Cuando yo le pongo una desviación estándar que no corresponde, yo de una me voy a dar cuenta. O se ve esa gráfica toda grande y todos los datos me quedan en la primera desviación estándar, o por el contrario, me quedan las desviaciones estándar demasiado pequeñas y los puntos se me van a salir hasta de la gráfica de Levin y Jennings, que eso obviamente no es normal. O sea, si a mí me da eso es porque la desviación estándar está mal calculada. Entonces, la idea es calcularlo con nuestros propios datos. A veces tomamos los datos de inserto cuando comenzamos, por ejemplo, no, o sea, una buena práctica que uno debería hacer es cuando cambia de lote de control, deberíamos, mientras estamos trabajando con el lote viejito, que ya sabemos cómo tiene que dar, empezar a recolectar los datos del lote nuevo. Para de esta forma, como yo ya tener bastantes datos cuando empiece a validar pacientes con ese nuevo control. Y de esta forma, pues no tener que estar usando esas desviaciones estándar a veces tan grandes o tan estrechas de los insertos o de esos grupos pares. Los datos de variabilidad biológica solamente son para ponerme la meta. O sea, yo me voy a poner una meta de error total. Eso no lo voy a usar como diana, sino que eso lo voy a usar para con la diana hacer ese cálculo del límite superior y del límite inferior. Realmente cuando uno le mete eso a los software de control de calidad, yo le digo, voy a trabajar con un 10% de error total y él automáticamente con ese 10% de error total que yo le escogí, por ejemplo, por Relivac y esa diana que yo escogí, él me va a calcular esas, como ese límite superior y ese límite inferior de la gráfica. ¿Y para qué uso esos estudios de variabilidad biológica o de Relivac? Porque esos son estudios internacionales que se han hecho con pacientes reales, donde se ha detectado que, por ejemplo, una glucosa, uno le podría permitir un error total más del 10%, porque ¿en qué impactaría eso? Que yo ya el resultado que le estoy mostrando a mi paciente no es real. Yo le puedo decir que tiene, no sé, que tiene prediabetes y el paciente está dentro de valores normales de glucosa. Entonces, por eso es la importancia de ponerle esas metas, pues porque son estudios que ya se hicieron con pacientes reales y donde se determina, yo a un paciente no le voy a cambiar su diagnóstico si no me paso de este error total, por ejemplo, del 10%. Bueno, esta charla que vimos de herramientas fundamentales de control de calidad vienen más aplicadas como para controles cuantitativos, o sea, para controles que tienen una medición a las cuales yo les puedo hacer datos estadísticos, ¿cierto? Obviamente esto va a aplicar para todo lo que tenga una medición. Ya los controles que son cualitativos, que van a decir reactivo, no reactivo, positivo, negativo, pues ya no se van a manejar de esta forma porque no tengo forma de sacar ni medias ni desviaciones estándar, ni ninguno de estos cálculos. Bueno, acá nos preguntan con cuánta diferencia puede dar el valor diana con respecto a la media que viene en el inserto al empezar a utilizar el control. Pues realmente también depende de la meta de calidad que tú escojas, ¿cierto? Cuando yo escojo una meta de calidad, por ejemplo, de variabilidad biológica, él me va a dar una meta de error total, pero también me va a dar una meta de sesgo y una meta de imprecisión. Se supone que si yo voy a trabajar con variabilidad y variabilidad me dice que la meta de sesgo es del 3% y tú estás trabajando con eso, pues la idea es que el sesgo no sobrepasara ese 3%, pues porque ya no estarías cumpliendo con tu meta. Entonces, o si yo escojo por Relivac o por otra fuente, pues lo mismo, ellos nos dicen el error total,
pero nosotros de ese error total tenemos que tener un presupuesto de sesgo y un presupuesto de imprecisión y tratar de no pasarnos de esa meta que nos pusimos. Si se observan variaciones en el control, ¿qué pasos debo seguir para lograr corregir lo que produjo el cambio? Pues realmente, pues todas las pruebas van a ser diferentes, ¿cierto? Si por ejemplo ves variaciones en unas pruebas de electrolitos, a veces los electrolitos se influencian por el agua, por el cambio de sensores, a veces en ciertas máquinas hay que hacerles cebados hasta con sueros de pacientes, pues como para que se acondicione el electrodo. Entonces, cada analito o cada mensurando es como un mundo aparte, ¿cierto? Dependiendo del mensurando, uno ya va sabiendo qué acciones va a tocar hacer. O cuando ve que, por ejemplo, en el control de calidad, todos me están mostrando sesgo negativo, porque a veces pasa, o sea, yo veo que la glucosa, colesterol, electrolitos, pruebas que sean enzimáticas, todas se están viendo sesgadas. A veces puede ser también manejo de control. Entonces, cuando uno empieza a revisar su control de calidad y ve tendencias, que todos los analitos, a pesar de que no tengan, todas no sean enzimáticas, todas no sean electrolitos, voy viendo como los mismos errores sistemáticos o los mismos sesgos, a veces también ahí tendría que sospechar de la pipeta, de la forma de que reconstituí mi control, de la forma que lo almacené. Entonces, digamos que haya una regla básica de qué pasos debo seguir para cada analito, pues no, pues todos son muy diferentes, ¿cierto? Pero uno ya en el conocimiento de su analizador y de cada analito va uno sabiendo cómo a qué corresponde. Pero cuando yo tengo un dato que dio como feo, como aberrante, pues primero tengo que investigar si se manejó adecuadamente mi control de calidad, si lo dejé atemperando a la misma temperatura que lo hago siempre, si lo dejé los mismos minutos. ¿Cierto? Porque hay gente que a veces cae en el error que no le entra y de una se va a calibrar. A veces ni siquiera es que la técnica haya que calibrarla, a veces simplemente fue eso, o a veces el reactivo que tenía puesto en el equipo ya se estaba acabando, había muy poquito, entonces tomó muy poquito y a veces da más bajito, más alto, entonces toca empezar como a revisar todas esas cosas, revisar los mantenimientos de las pipetas, revisar si tengo operadores nuevos, ¿cierto? Cuando ingresa personal nuevo, va a ser muy, muy normal de que hayan ciertas variaciones, mientras ellos como también se ponen como de acuerdo cómo se debe manejar el control. Por eso es muy importante tener guías de manejo para que cuando ingrese este personal nuevo, pues todos traten de seguir los mismos protocolos para que no haya tanta variación. ¿Dónde se consiguen las tablas de variabilidad biológica? Pues resulta que hay una organización internacional que se llama EFLM, que está como recolectando toda esta información de variabilidad biológica y la están poniendo en la web. Se llama así, no sé si ustedes pueden ver mi chat, se llama EFLM. Cuando ustedes se meten en el Google FLM, va a haber una parte donde dice Biological Variation. Y de esta parte pueden empezar a buscar como analito por analito. Ah, bueno, muy importante, viene en inglés. Y no la traduzcan porque cuando la usan en español no funciona. Entonces, de esta forma se pueden sacar estas tablas de variabilidad biológica. Incluso también hay en las páginas de Westgard están las tablas de variabilidad biológica, pero las del 2014. O sea, estas del FLM que les estoy diciendo son las más actualizadas. Habían otras que se actualizaron hasta el 2014, que los hizo la Sociedad Española de Química Clínica, y algunas páginas como Westgard o otras, pues tienen estas bases de datos ahí, y ahí se pueden consultar, lo mismo las de Rillivac. ¿Cómo sé que un dato es aberrante y no me afecta el cálculo de mi media? Aplicando estas técnicas que les dije en la charla, existe una herramienta que se llama prueba de Dixon, hay también otra que es por cuartiles, está el test de Grabs, todas estas herramientas nos van a permitir analizar un conjunto de datos y determinar si ese dato es aberrante o no. O ópticamente en la gráfica, pues yo también voy a darme cuenta, por ejemplo, a veces pasa que hay errores de digitación, yo tenía que digitar 8,4 y digité 84. Cuando yo voy a ver mi gráfica de integrada de error total, pues yo voy a ver que ese dato nada que ver con los otros, va a estar súper alto. Obviamente ahí ópticamente yo también me voy a dar cuenta que pasó algo. Entonces, por eso es muy importante siempre revisar las gráficas, no solo digitar el dato y ya seguir procesando, sino revisar esa gráfica, porque ahí también me va a dar indicio de cuando me equivoco, porque a veces pues somos humanos, cuando no tenemos conectividad en los equipos, pues que no nos pasan los controles, pues nos toca digitarlos a mano y a uno a veces se le va un punto de más, ¿cierto? Entonces, de esta forma también lo voy a poder hacer.
Si ustedes quieren saber más acerca de exclusión de datos atípicos, en la página web de Quick hay un webinar muy interesante sobre 3 herramientas, o sea, o 3 herramientas que se pueden usar para hacer esta exclusión de datos atípicos. Entonces se meten en la página y se inscriben y lo pueden revisar de ahí.